corazón se viste de alegría. Es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios antes de sentarnos y digámosle al Señor que por favor nos hable a cada uno de nuestros corazones, que nos deje ver esta palabra mucho más allá de lo que podemos leer superficialmente. Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos a profundizar, a lograr entender qué era lo que verdaderamente Jesús le quería dar a entender con el mensaje que da a estas iglesias, Señor, y que hoy también lo recibimos como mensaje para cada uno de nuestras vidas, Señor, y para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Entonces, Apocalipsis es un mensaje que viene y se da a Juan para que lo entregue a las iglesias que están en Asia, ¿cierto? En cada mensaje, Jesús muestra algunas cualidades de él. En todos los mensajes a cada iglesia que les escribe, les da ciertas cualidades al principio, describiendo de quién es él, de que él es Dios, de que él es Jesús, y especialmente a esta iglesia le muestra unas cualidades muy especiales. Y ahí en el versículo 7 dice que él es el santo. Él es santo, confirmando la declaración de que él es Dios. ¿Quién es el único que es santo? Dios. Si Jesús viene y dice que les está escribiendo el santo, o sea que está confirmando que él es el mismo. Ahí se está confirmando la teoría de la Trinidad una vez más, diciendo que Jesús es Dios. Pero no solamente eso, también dice ahí más adelantico el verdadero, indicando también que él es de confianza, que él es real, que él no es ninguna imaginación. Y el mensaje que él le escribe a esta iglesia, entonces él se declara diciendo que él es el santo y que él es el verdadero. Pero ahora bien, en este mensaje que vemos aquí en el versículo 7, él le está escribiendo a una iglesia específicamente que se llama Filadelfia. Ahí hay 7 iglesias diferentes. En esta ocasión la iglesia es la de Filadelfia. Y Filadelfia tiene un significado muy especial y es amor fraternal. Eso significa la iglesia de Filadelfia. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué significa amor fraternal? Y entonces, ¿por qué a esta iglesia específicamente le pusieron ese nombre? Resulta y sucede de que esa iglesia fue fundada por Atalo II. Y a él lo llamaban específicamente, el sobrenombre de él era Filadelfo. ¿Por qué? Por el amor que él le tenía a su hermano Eumenes. Y por eso cuando él fundó esa ciudad en honor a su hermano, que él lo quería con un amor entrañable, y como a él lo llamaban Filadelfo porque se veía el amor fraternal que le tenía a su hermano, entonces la gente decidió que a esa ciudad, entonces la llamaban Filadelfia. Entonces, por eso es que esta ciudad toma ese nombre de Filadelfia desde el momento, y desde el momento de la fundación, entonces esta ciudad como que se caracteriza por el amor fraternal, por el amor entre hermanos, por ese amor incondicional, por ese amor que da
a cambio de nada. Es un amor, es ese amor fraternal que se da entre hermanos. Entonces aquí yo no quiero empezar a decir, no, ¿cuál será el castigo que Jesús le manda a esta iglesia? ¿O cuál será la bendición? Me quiero enfocar en eso hoy. Me quiero enfocar en resaltar varias comparaciones que Jesús hace cuando Él viene y habla específicamente de esta iglesia. Y es que acá yo encuentro dos comparaciones con 4 personas diferentes. Y en eso es lo que me quiero enfocar. Y por eso el mensaje de hoy lo quise llamar fraternidad, la clave. ¿Por qué? Porque cuando Él viene y se enfoca en hacer estas dos comparaciones, entonces lo primero que Jesús se encarga de mostrar ahí es que la fraternidad es la clave del éxito. Y en estos días hemos estado hablando de muchos pecados y yo salgo de acá confrontada, que arrogante, que orgullosa, que yo no sé qué. Y yo he salido como que también es para mí, yo también soy orgullosa, yo también soy arrogante, yo también soy dura, yo también soy cruel. Y entonces esto ¿cómo se va a contrarrestar? Nos vamos a quedar entonces manicruzados. Ah, sí, yo soy así. No. Pues resulta y sucede que acá en este mensaje que se da a Filadelfia, con esas comparaciones que Jesús hace, viene y nos da el toque secreto de cómo empezar a contrarrestar todos esos pecados que a nosotros nos han predicado todos estos días y que especialmente son para nuestra iglesia, que también tiene un nombre muy especial y muy parecido al de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Con fraternidad, amor entre hermanos, ¿cierto? Esa fraternidad, ese amor que a nosotros nos caracteriza. Resulta de que aquí en la primera comparación que hace, dice ahí en el versículo 7, en la parte B, que Dios dice que Él tiene la llave de David. Y cuando viene y menciona la llave de David, eso me remite inmediatamente a Isaías capítulo 22, del versículo 22 en adelante, y cuenta la historia que en los días del profeta Isaías, el que gobernaba era el rey Ezequías, y que entonces tenía un mayordomo que se llamaba Sedna, y que Sedna se encargaba, o sea, el mayordomo de este tiempo era el que se encargaba de tener las llaves y de abrir la puerta y cerrar la puerta. Si este personaje decía que X persona no entraba, no entraba. Y si decía que X persona no salía, no salía, porque él era el que tenía la autoridad de tener mayordomía sobre la puerta del reino. Entonces cuando Jesús viene y hace esta comparación y dice que Él es el que tiene las llaves de la casa de David, me remite a Sedna y me remite a este personaje que ya les dije que era el mayordomo, pero este personaje actuó de una manera impropia. Y dice ahí en el capítulo 22 de Isaías de que él buscaba su propio beneficio y su propio renombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Hacía esculturas de sí mismo y se atrevió a cavar una tumba en un lugar alto para que cuando él se muriera lo enterraran por allá en un lugar alto y su nombre quedara perpetuamente. O sea, él hasta pensó que mi nombre sea exaltado aún hasta después de mi muerte. ¿Ustedes qué cualidades ven en este tipo? Arrogancia, una arrogancia tremenda, pero tenía las llaves de la casa del rey. Y él era el que gobernaba y se creía la última Coca-Cola del desierto. ¿Ustedes se imaginan a uno con esa autoridad? Yo tengo las llaves de este pueblo y aquí entra el que yo quiera y sale el que yo quiera. Resulta y sucede de que a este tipo se le subieron los humos a la cabeza y él no empezó a pensar en un pueblo en general, en un reino en general, sino en su propio beneficio, en él. Yo tengo que pensar en cómo es que yo voy a hacer mis carruajes. Entonces él mandó a hacer carruajes especialmente para él y el tipo era pomposo y el tipo pensaba en todo. Ya les dije que pensaba aún en tener su nombre en renombre, aún hasta después de su propia muerte. Pero el profeta viene y le declara algo que a él no le gustó. Y le dice que él sería reemplazado por alguien que sí era justo. Y ahí también podemos leer en el mismo Isaías que esa persona por la cual el profeta declara que él iba a ser cambiado se llamaba Eliaquín.
Y Eliaquim si era un siervo justo, de confianza y verdadero. Él sí era una persona que venía y pensaba en qué necesidades tenía el pueblo, cómo era que él iba a administrar esa llave con humildad, cómo era que él iba a administrar esa llave siendo muy honrado, cómo era que él pensaba en el bien de los demás y en que todas las personas que habían ahí tuvieran prosperidad y estuvieran bien los unos con los otros. Pues si él tenía la posibilidad de servir en algo y de aportar, él lo iba a hacer, independientemente de lo que pasara con él. ¿Tenía la oportunidad de volver a tener renombre? Sí. ¿De la nada subir y tener renombre? También. Pero él decidió que iba a servir de la manera correcta. Y entonces lo que pasa ahí es que Sedna fue llevado cautivo y hasta ahí. Sus carruajes, su tumba y todo se quedó allá listo y él pasó a la historia X. Ya, se acabó la historia de él. Pero con Eliaquim viene hasta aquí. En Apocalipsis Jesús hace una comparación con él. Y es que lo que pasa es que este Eliaquim, ahí en la profecía de Isaías 22, el profeta mismo viene y dice que él tendrá renombre hasta sus nietos y hasta todas las generaciones. Y mire hasta dónde se fue el renombre de Eliaquim, que viene Jesús y se compara con él. Dice, así como Eliaquim, que fue un hombre justo, que tuvo las llaves del palacio, de la casa de David en ese tiempo, así mismo hoy Jesús viene también y le da el mismo uso a las llaves de la casa del rey. Entonces, fíjese, si uno cuando tiene un bajo perfil, cuando hace las cosas bien, cuando deja la arrogancia y la altivez a un lado y deja de pensar en yo, en ese yo que tenemos aquí interno, en ese de que yo quiero trabajar para conseguir para mí, yo quiero mi casa para mí, yo quiero mis comodidades para mí, para mi familia, yo quiero que mi nombre quede escrito allá en esa placa a la entrada, que digan Sabelia Londoño de las primeras en la iglesia. Y entonces cuando yo estoy dentro de una iglesia o dentro de una comunidad y estoy pensando en que mi nombre quede ahí, hago paréntesis para hablar, cuando uno ve que esos alcaldes que llegan al municipio, que es lo más cercano a autoridad alta que hemos visto por estos lados, llegan y están haciendo su placa o su monumento para que cuando les pase su periodo de alcaldía quede para el futuro. Es que en el 2022 este fue el alcalde y hizo esto y esto, así no haya hecho nada, pero ahí la placa queda escrito. Y eso dentro de 20 o 30 años, los nietos y los bisnietos, ese es mi abuelito y fue el alcalde de tal tiempo. Eso es lo que hacen muchas personas para coger renombre al futuro. Y créame que cuando hay ese tipo de arrogancia, no hay futuro y no hay renombre tampoco para el presente. Porque definitivamente para la arrogancia hay castigo. Pero entonces ahí vemos esa comparación que viene y hace. Si comparamos, Sedna no tuvo la capacidad de ser buen mayordomo. Fue individualista, egoísta, orgulloso y abusador del poder. ¿Qué pasó? Fue llevado cautivo, asolado y avergonzado. Punto. ¿Quién dice el texto que tiene la llave de David? Ahí en el versículo 7 dice que es Jesús, ¿cierto? El verdadero, el santo y el de confianza. El que es de confianza es igual a Eliaquim, ¿cierto? No Sedna, Eliaquim. Él es el que recibe la honra por siempre. ¿Por qué recibe esa honra y por qué recibe esa comparación con Jesús? Porque ellos, tanto Eliaquim como Jesús, que es el que viene y está haciendo aquí esas comparaciones, tuvieron amor por lo que hacían, tuvieron amor por lo que dirigían, así como tenía el nombre Filadelfia, amor fraternal. Ellos tuvieron ese amor fraternal desde el principio y su nombre fue escrito al futuro, ¿cierto? Entonces yo quiero que nosotros pensemos por un momento en ese amor fraternal y cómo estamos siendo nosotros con ese amor fraternal, cómo estamos implementando ese amor fraternal hoy en día, cómo estoy implementando el amor fraternal en mi casa,
con mi familia que no viven en mi casa, pero que son de mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo? ¿O estamos siendo individualistas, egoístas, solos? No compartimos nada porque pronto nos acaba. El mercado lo podemos compartir porque es que no nos alcanza para la quincena y no podemos gastar un poquito más. Estamos siendo tan egoístas que estamos recogiendo así para acá, acá, yo. O si al contrario, estamos practicando la fraternidad y estamos practicando lo que es compartir, lo que es entregar, y no solamente dinero, también tiempo, también compañía. Eso también hace parte del amor fraternal. Eso también hace parte de ese amor incondicional, de ese amor de amigos. Recordemos de que ese amor fraternal es lo único que nos anota para el futuro. Y aquí solamente estamos hablando de un futuro cuando nos muramos y bueno, queda en el futuro. No estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de futuro. Pero hay otra comparación. Y es lo que le dice Jesús a Filadelfia ahí en el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí ves lo que le dice a la iglesia de Filadelfia? Yo conozco tus obras. Yo sé que has guardado mi palabra. Yo sé que no has negado mi nombre. Y Filadelfia era una iglesia, o sea, si uno se pone a investigar quién era Filadelfia, era una iglesia pequeña, era una iglesia de clase humilde, era una iglesia que sufría constantes terremotos por la ubicación que tenía. Es más, es una iglesia que un pueblo, sí, por decirlo, que había cambiado 3 veces de nombre, y las 3 veces de nombre que había cambiado se la ponían en honra, para honrar a aquellos que la habían ayudado, porque había sido destruida por el terremoto. Entonces alguien con poder venía y le ayudaba, y entonces le ponían un nombre que él le daba la gana, y entonces venían y le ponían otro nombre, y así sucesivamente. Entonces imagínense esta iglesia, ¿cuándo podía avanzar económicamente? Nunca. Cada rato tenía pérdidas humanas y pérdidas materiales, cuando habían todos esos derrumbes y todas esas catástrofes naturales. Y cada rato venían y usurpaban su nombre de amor fraternal, porque a alguien poderoso se le dio la gana de ayudar, y entonces había que darle renombre porque le tenían que poner como él quería. Pero a pesar de eso, allí estaban los fieles de Jesús. Pero a pesar de eso, allí estaban los que habían guardado su palabra y no habían negado el nombre de Jesús, y no habían negado sus mandamientos. Ah, claro, es que eso es muy fácil cuando estamos aquí en el fogoncito, levantar la mano y decir amén y aleluya. Pero no es tan fácil cuando estamos por allá en medio de un montón de gente que no conoce nada de Dios y que no están sino en una burla, y uno también decirles que Dios los bendiga. No es tan fácil, ¿cierto? Pero esta gente, a pesar de las adversidades, esta iglesia se había mantenido firme. Ellos habían hecho honor a su amor fraternal entre ellos. Ellos habían hecho esa cadena de amor incondicional para no dejarse vencer a pesar de los obstáculos, a pesar de la pobreza, a pesar de las tragedias, a pesar de las pérdidas humanas, a pesar de las pérdidas físicas que se sufrían cada rato, a pesar de todo lo que pasaba. Y ellos estaban ahí firmes para no negar el nombre de Jesucristo. Y ellos estaban ahí siempre dispuestos a estar luchando por lo que habían creído, para defender el nombre de su Dios y el nombre de Cristo. Y hace una comparación muy especial, porque ahí en el versículo 9 dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Con quién los estaba comparando entonces? Con los judíos de la sinagoga. Y primero ahí menciona en la parte de arriba que escribe a la iglesia en Filadelfia. Iglesia, aquí textualmente,
es un conjunto de personas que se reúnen, cristianos, creyentes, que están peleando por defender el amor a Dios, el amor a Jesucristo, lo que han creído, la fe genuina. Y cuando habla aquí de sinagoga, también es un conjunto de personas religiosas que creen que porque tienen los mandamientos ya se las saben todas. Entonces le está hablando a dos conjuntos de personas, unos que están promoviendo la fe verdadera y otros que aunque creen que la tienen, simplemente se volvieron religiosos. Y entonces en mi mente me forma un esquema. A mí me gusta como montarme películas raras a veces en la cabeza. Eso me forma un esquema. Iglesia, garaje, pobrecitos, qué pesar, defendiendo la fe en Cristo. No tienen fuerza, no son válidos. Templo, o sea, independientemente de la religión. Templo, lugar grande, frondoso, con dinero, defendiendo también los mandamientos y creyendo que saben mucho, independientemente de la religión que sea. Pero eso me formó como así rápidamente ese esquema en la cabeza. Y entonces Jesús viene y dice a ustedes, ¿cómo les parece que tienen una puerta abierta que nadie puede cerrar? Porque ustedes han guardado mis mandamientos y porque ustedes no han negado mi nombre. Por eso ustedes tienen la puerta abierta. Pero a estas otras personas que se creen, que saben mucho, y está hablando de los judíos, acá en este caso, que eran los que se dedicaban a cumplir leyes, o más bien a tener leyes, y no a cumplirlas, sino a hacer que los demás las cumplieran. Porque ellos no las cumplían, porque eran tan pesadas, que ellos no hacían sino delegar para que las cumplieran los demás. Pero ellos no las cumplían, porque igualmente, pues eran unas leyes tan pesadas y tan fuertes, que ellos no eran capaces de cumplirlas. Pero hay del pueblo que no las incumpliera. Y se creían que eran los del pueblo de Dios. Ellos eran los del pueblo de Dios. Entonces aquí en este momento tengo una notica y por ahí que leyendo dice, los judíos tenían creencias como que los gentiles se tenían que someter a ellos, porque no eran del pueblo de Dios. Pero al haber rechazado a Jesús como Mesías, ahora serían estos creyentes de la iglesia de Filadelfia los que tendrían que enseñarles el camino. Por esto Jesús dice que ellos serían postrados a sus pies para reconocer la grandeza de Jesús como Dios. Y no era que los creyentes de Filadelfia estuvieran muy orgullosos porque los gentiles se tenían que postrar a los pies de ellos, no, sino porque se tendrían que postrar reconociendo quién era Jesús, que Jesús era Dios. Entonces yo me imagino que a estos, esa promesa y esa comparación para estos de los de la iglesia de Filadelfia era muy, o sea, era un gozo saber que otras personas que eran arrogantes y que no creen en la fe en Dios, en Jesús, pues tarde que temprano van a reconocer su fe en Jesús. Eso es como nosotros, tarde que temprano nosotros nos alegra que la gente aquí llegue postrada de rodillas a reconocer que Jesús es Dios y que este es el verdadero camino. No es que nos estemos gozando de que se tengan que venir aquí postrados, sino que nos gozamos de que se postren delante de Dios. Y eso mismo era lo que Jesús les estaba diciendo a los de la iglesia en Filadelfia. Muchachos, ustedes tienen esa puerta abierta. ¿Y saben por qué? Porque se han mantenido firmes. Pero estos de la sinagoga, estos ahí como lo dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque mienten. Ellos tienen la puerta cerrada. Ustedes tienen una puerta que yo abro y que si yo no doy la orden no se cierra. Y ellos tienen una puerta que yo doy la orden que se cierra y que si no doy la orden de que se abra, no se abre y punto. No se abre y punto. Comparando, estos judíos eran egoístas, egocentristas, tiranos y había un pecado más, eran autosuficientes, ¿cierto?
Los de Filadelfia, al contrario, eran pequeños, eran humildes y eran fieles. Cualidades que se comparan con Jesús. Entonces, Jesús decide hacer que bajen y se postren para reconocer la verdad del amor fraternal, el que Él entregó a cambio de nada. A cambio de nada. Esos de Filadelfia estaban demostrando ese amor fraternal que Jesús entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario, que Jesús entregó cuando decidió venir a entregar su vida por nosotros. Y ellos, como fieles creyentes, estaban siendo una réplica de ese Jesús. Por lo tanto, tenían la puerta abierta. Pero estos otros creyentes, estos otros que se creían creyentes, tenían la puerta cerrada, porque tuvieron unas cualidades contrarias a las que Jesús había enseñado. Entonces yo quiero que vayamos como observando todo ese montón de ideas que hay en nuestra cabeza, ¿cierto? Y volvamos como a recopilar, como dice el profe, recopilemos. Sedna era, hablemos de Sedna y judíos de la sinagoga, compartían varias cualidades negativas. Recordemos que Sedna era el mayordomo que se las creyó de mucho. Los judíos de la sinagoga eran los que Jesús iba a expulsar de ahí, ¿cierto? Y ellos compartían varias cualidades negativas. ¿Cuáles cualidades? Ellos eran egoístas, autosuficientes, soberbios, rebeldes. Y todas esas cualidades, lo único que usted puede ponerle a frente es: cierra puertas, cierra puertas, cierran puertas. La rebeldía cierra puertas. La soberbia cierra puertas. La autosuficiencia no cierra puertas. Ser egoístas también no cierra puertas. Pero cuando viene y compara a Eliaquín y a los de Filadelfia, también comparten varias cualidades que son positivas. Son íntegros, guardaban la palabra, no negaban la verdad, eran justos y tenían un amor incondicional por los demás, por lo que hacían. Y entonces eso, simplemente al frente se dice: abre puertas, abre puertas, abre puertas. Ser íntegro nos abre puertas. Guardar la palabra de Dios nos abre puertas. Tener amor los unos por los otros y ser justos me abre puertas. Ese amor incondicional con mi hermano me abre puertas. Entonces, estas personas se identifican con Jesús y quedaron escritos para la posteridad. Se compara a Jesús con ellos. Imagínense cómo será que Jesús en un tiempo venga y diga: yo me ubico con la iglesia de Confraternidad de Entre Ríos, porque ellos son justos, son íntegros, se entregan los unos por los otros, y eso les abre puertas. Ahí estoy yo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de orgullosos? Pero ya con todo lo que hemos identificado y con todo lo que hemos visto, ¿cierto? Ya podemos obtener respuestas. Entonces, ¿con quién nos identificamos nosotros? ¿Con quién nos identificamos usted y yo? Y hablemos como iglesia. Este mensaje era para una iglesia. Y Jesús viene y les dice: ¿por qué les abre puertas y por qué les cierra puertas? Y muchísimas veces, usted y yo nos encargamos de, en nuestra vida, como iglesia, como familia, como personas individuales, nos encargamos nosotros mismos de abrirnos puertas o de cerrarnos puertas. Cuando somos egoístas, injustos, nosotros mismos nos estamos cerrando puertas de bendición espiritual de parte de Dios. Cuando nosotros somos egoístas con nuestros hermanos y cuzumbosolos, como decimos nosotros, sencillo, nos cerramos puertas espirituales en nuestra vida. Pero también cuando somos justos, equitativos y nos entregamos para que las demás personas estén bien, eso también nos abre puertas espirituales de bendición para nosotros y para nuestra casa. Y créame que cuando nosotros somos egoístas con la palabra de Dios, también nos estamos cerrando puertas espirituales para nosotros.
Cuando nosotros pronunciamos esa palabra de que, ay, es que a mí no me salen las palabras para decirle a la gente que Cristo lo ama. Ay, es que yo cómo le voy a decir ese mensaje tan difícil. Automáticamente también nos estamos cerrando puertas espirituales de bendición para nuestra vida. Entonces empecemos a pensar con quién nos identificamos usted y yo. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Cómo estamos haciendo verdadera alusión a ese mensaje de nuestra iglesia? Con fraternidad. ¿Cuánto estamos entregando por los demás? Y yo personalmente tengo que pedir mucho perdón a muchísimos de ustedes, porque yo sí que me he vuelto egoísta. Yo me he vuelto Cusumbo sola. Yo me he vuelto yo. O sea, si nadie se preocupa por mí, ¿yo por qué me preocupo? ¿Por quién voy a preguntar? Que están enfermos, que Dios los bendiga. Que están en situaciones difíciles económicas, que Dios les provea. Y es lo que muchas veces pensamos, que Dios les provea porque yo estoy tratando de proveer para mi casa, ¿cierto? Pero aquí lo que nos está mostrando es lo contrario. Una iglesia se permanece fuerte y permanece unida para el futuro cuando todos se unen en pro de todos. Una iglesia crece y tiene renombre cuando se mantiene unida, todos en pro de todos. Y créanme que esta iglesia por eso habrá permanecido. Pero también nos falta muchísimo. Se nos ha olvidado que tenemos que practicar más el amor fraternal. Se nos ha olvidado que tenemos que mirar más hacia afuera, sin importar quiénes sean, también son nuestros hermanos. Se nos ha olvidado que acá también podemos orar por los hijos de los otros y no solamente enfrascarnos en los de nosotros. Se nos ha olvidado que todos los niños de esta iglesia también son mis niños, que los jóvenes de esta iglesia también son mis jóvenes y que los ancianos de esta iglesia también son mis ancianos. Se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado practicar bastante eso. Y sabe, eso es lo único que nosotros nos va a mantener firmes. Estando unidos, reteniendo la palabra. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos muy difíciles. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto te has mantenido ahí firme, por cuanto has hecho alusión a parecerte a mí, dice Jesús, yo te voy a guardar de la prueba que viene. Y muchos ahí teólogos dicen que no, que es que y Jesús iba a guardar a la iglesia de Filadelfia de una prueba que iba a venir antes del fin del mundo y que no sé, no lo profundicé. Pero lo que sí sé es que estamos unidos. Dios nos guarda a nosotros de muchas cosas y también nos derrama muchas bendiciones. A la iglesia de Filadelfia por eso le está prometiendo que la va a librar de muchas pruebas. Al contrario de la iglesia de Esmirna, que le dice que va a estar él le dice que va a estar, ¿cuántos días es que es? Va a estar unos días, como que cautiva o algo así. Van a pasar pruebas. Ella también era una iglesia fiel, pero a la iglesia de Filadelfia le quita la prueba por la fidelidad que ellos tenían, por esa unidad que ellos tenían, por esa fraternidad que ellos tenían, por esa alusión a ese amor fraternal que ellos se daban. Por eso se pudieron mantener, por eso pudieron mantenerse firmes. Y no hay nada mejor que cuando uno está mal espiritualmente, venga un hermanito y ore por uno cuando uno no es capaz. No hay nada mejor que cuando uno está con tantas dificultades, venga una persona en la que uno se pueda recostar y llorar y estar tranquilo. Y eso fue lo que mantuvo firme a esa iglesia y los libró de múltiples padecimientos, por decirlo así. Pero en el versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente firme, retén lo que has aprendido,
¿Y cómo es más fácil nosotros retener lo que hemos aprendido y retener el amor en Dios y mantenernos ahí calienticos? Cuando estamos todos juntos, cuando estamos esparcidos, somos punto blanco del enemigo para caer. Pero cuando estamos todos juntos, ¿cómo somos? Somos fuertes. Manténganse unidos. Y ojo que yo vengo pronto. Manténganse unidos para que nadie robe las coronas que se han ganado. Las coronas de victoria, todo lo que han avanzado. La fe, el amor, la esperanza, la solidaridad, el temor, la reverencia. Manténganse unidos para que no lo pierdan. No se pongan a dar papaya por allá afuera. Cuídense los unos a los otros. Guárdense las espaldas. En tanto yo vengo. Y dice que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y esto de la columna hace alusión a que no vamos a estar ahí simplemente y ya. No, vamos a ser parte del templo de Dios. Vamos a hacer columnas fuertes que sirvan para que otros vean el ejemplo a futuro. Eso sí va a ser a futuro. Columnas fuertes de la iglesia. Para que muchísimos vean que sí se puede, que sí vale la pena, que sí se puede vencer, que sí somos capaces. Que vamos a hacer, a mí me da mucho orgullo lo que dice ahí, saber que vamos a hacer columnas del templo de mi Dios y que nunca más vamos a salir de allí y que van a escribir sobre nosotros el nombre de mi Dios. O sea, que vamos a ser partícipes de ese proyecto que Dios tiene con su iglesia, que vamos a hacer columnas fuertes ahí. Muchachos, vale la pena. ¿Cierto que vale la pena? Vale la pena mantenerse en ese amor fraternal. Vale la pena mantenernos unidos. Vale la pena luchar por los demás. Antes de estar pensando solamente en mí, en mí, y en mí, y en mi empresa, y en mi beneficio, y en mi trabajo, y en mi físico, y en mi cabello, y en mi salud, y es que yo me tengo que cuidar, y en mi colchoncito para yo poder descansar, y los hermanitos durmiendo en las tablas, y yo estoy bien. Dejemos de ser tan individualistas. Cuando somos individualistas, el pecado nos toca la puerta. Cuando estamos siendo egoístas, el pecado nos toca la puerta. Pero cuando nosotros estamos unidos los unos con los otros en fraternidad, la bendición de Dios también nos abre puertas. Entonces empecemos a pensar eso y vamos a practicar como practicaba la iglesia de Filadelfia, unidos juntos. Mire usted la persona que está a su lado y empiezan a pensar en las muchas personas que faltan en esta iglesia. ¿Por qué no vinieron hoy? ¿Qué les pasó? ¿Están tristes? ¿Están enfermos? ¿Qué tienen? Y no digamos, no, elevemos una oración por esas personas que faltan hoy, porque es que nos hacen falta. Cada silla vacía nos hace falta. Cada hermano que falta nos hace falta. Pero mire usted también a su lado y quizás está solo sin su familia. ¿Por qué su familia no está aquí? ¿Por qué mi familia no está acá? ¿Ah? Porque se rebelaron. Pero entonces, ¿por qué no elevamos una oración unidos por cada uno de ellos? Porque a los que estamos aquí solos, también nos duele estar solos y saber que nuestra familia está en la calle. Eso nos duele muchísimo. A mí me duele. Y si estamos todos juntos, unidos, elevando una oración por eso, vale la pena. Pero también miremos los que estemos acá. ¿Cómo vino usted hoy? Quizás esperando con una soledad impresionante a que alguien le dé un abrazo y que le diga, Dios te ama y yo también. Quizás esperando a que haya alguien que con solo una palabra de ánimo pueda uno salir de aquí renovado a querer seguir luchándose la vida. Eso es muy importante. El amor fraternal entre los hermanos hace que las puertas se abran y las puertas de bendición. ¿Quién cree que solamente a veces con una oración se van a abrir puertas de bendición para un hermanito? Porque Dios va a poner en el corazón de que también ayudemos, no solamente con la oración.
también en esa fraternidad, en ese compartir, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que aportar, que tenemos muchas cosas físicas que aportar, que tenemos mucho conocimiento que aportar para que todos podamos estar bien y para que todos podamos estar como en esa iglesia de Hechos, que todos estaban juntos, unánimes y en un mismo espíritu. Podría ser maravilloso y que todo lo que tenían lo compartían entre todos, pero es que ahora somos egoístas. Ahora somos egoístas. Yo tengo mi casa y tú tienes la tuya. Si tú te quedas sin casa, tú verás. No pensemos de esa manera. No nos cerremos puertas, abrámonos puertas. Yo les invito a que empecemos a orar y a tener ese amor fraternal con los que están acá, con los que están a nuestro lado. Y si tienes la necesidad de pararte, ir a abrazar a una persona y decirle perdóname porque he sido individualista, porque he sido egoísta y eso me ha alejado de poder conocer más de ti. Es tiempo de unidad, es tiempo de perdón. Debemos derribar lo que no es del Señor y ser uno en Iglesia, derribemos la falta de perdón dentro de la iglesia. las barreras. Derribemos esas barreras donde decimos que es que no me cae bien, que es que no quiero hablarle, porque es arrogante, porque es altivo. Derribemos esas barreras. Este es el momento de abrir puertas para que la bendición espiritual venga sobre cada uno de nosotros y para que podamos ser una iglesia reconocida para el futuro, como columna, como baluarte, como algo importante dentro de este pueblo, porque tiene cristianos humanos, porque tiene hombres y mujeres que a pesar de sus diferencias pueden amarse y ayudarse los unos con los otros. Somos hijos de un mismo Padre, somos una familia, somos uno en Jesús.